Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a trabajar o vamos a empezar nuevamente a configurar o actualizar los videos que ya habíamos subido de Huawei. ¿Por qué? Porque realmente ya tenemos bastante tiempo que no subimos videos de Huawei y llegó la hora de empezar a actualizar todos estos videos que ya anterior habíamos subido. Entonces, esta serie de videos que vamos a estar realizando, que voy a estar realizando, la he llamado configuraciones típicas. Configuraciones típicas porque son configuraciones que las realizamos todos los días y las realizamos todos los equipos que vienen ya de fábrica, equipos que vamos a instalar en nuevas sucursales, equipos que vamos a instalar en nuevos edificios para crear nuevas LAN. Pues obviamente vamos a estar utilizando como siempre el software ENSP, está descontinuado, no lo han actualizado ya desde algunos años. Creo que es del año 2021, pero sin embargo igual no va a estar funcionando para poder utilizar en este caso los switches 5700 y el switch 3700. Entonces vamos a empezar con el show de Huawei. Lo primero que realizamos cuando viene un switch de fábrica es configurar el equipo, hacerle las configuraciones iniciales al equipo, y esto lo hacemos conectando el equipo por consola. Normalmente cuando conectamos el equipo por consola, siempre en la interfaz siempre nos va a solicitar un usuario y una contraseña. Por lo general, este usuario y esta contraseña vienen en el manual del equipo. Si no está en el manual del equipo, sencillamente buscamos en la internet el modelo del equipo y en internet pues nos van a dar referencias del usuario y la contraseña que utiliza ese equipo por defecto. A través de la consola es que vamos a poder realizar todas las configuraciones que vamos a hacer el día de hoy. Ya después de aquí quedaría es realizar las configuraciones. Podríamos seguirla utilizando la consola o sencillamente acceso remoto. ¿Qué es lo que vamos a realizar el día de hoy? Sencillamente vamos a configurar la terminal, obviamente utilizando un emulador o un software de emulación de terminal para podernos comunicar por consola al switch. Estos software de emulación de terminal pueden ser varios, pues usted puede utilizar el que realmente domine mucho más. Estoy acá en el ENSP y vean que tengo acá un switch 5700. El switch está conectado por consola, por el cable de consola a este switch que tengo acá. Sencillamente nosotros podemos ingresar a la computadora, podemos acceder a al emulador de terminal que tengamos. Sencillamente configuramos el bit per second en 9600 baudio, el data bit en 8, acá lo dejamos en paridad none y stock bit en 1. Sencillamente acá lo dejamos en none también y conectamos. Automáticamente ya el equipo nos debería ya iniciar. Deberíamos ver esta pantalla quizás negra, ya se las voy a mostrar aquí, esta pantalla que está aquí, y ya listo para empezar a configurarlo. Muy sencillo, en este modo que tenemos acá, sencillamente vamos a configurar la zona horaria, ¿ok? Lo podemos hacer utilizando el comando clock y sencillamente colocamos duck time. Vamos a, en este caso, agregar la hora en este momento, 7:57:00. Configuramos la fecha, colocamos por ejemplo 2023. Guión, colocamos 06 guión el día, que en este caso es 29. Damos enter. Ahí está configurado la hora y la fecha. Vamos entonces a entrar con el comando system view y vamos a agregar esa información que ya le había dicho que era una información súper importante, el nombre del equipo. ¿Cómo lo agregamos? Colocamos entonces sysname y vamos a colocar por ejemplo SW Core, vamos a colocar 1 por ejemplo. Ahí está, Switch Core 1. Toca ahora configurar la autenticación por consola. Vamos a colocar entonces primero User Interface Consola 0. Damos Enter y vamos a colocar por ejemplo Authentication Mode y colocamos AAA. Damos Enter para luego sencillamente salimos con el comando kick. Lo siguiente es configurar el modelo AAA. Colocamos AAA, damos Enter y colocamos por ejemplo Local User. En este caso voy a colocar el usuario admin, por ejemplo admin 777. Vamos a colocar un password y en este caso el password voy a colocar por ejemplo Huawei. Damos Enter. Ok. Zipper y colocamos Huawei. Damos Enter y como pueden ver acá nos ha dicho que ya el usuario ha sido agregado. El usuario admin 777 y el password Huawei. Colocamos nuevamente local user porque vamos a configurar ahora en este caso el administrador que ya acabamos de agregar, o el usuario administrador.
sencillamente vamos a darle los privilegios y vamos a colocar level 15. Esto quiere decir que le vamos a dar todos los privilegios, ¿ok? Un privilegio 3 quizás no va a tener privilegios solamente para simplemente navegar en el equipo y ver ciertas informaciones de display, es decir, informaciones de configuración del equipo, pero no va a poder realizar configuraciones, ¿ok? Esto varía mucho. Cuando agregamos un level 15 es porque le estamos agregando todos los permisos. Vamos a agregar ahora el servicio que realmente queremos que trabaje con el modelo AAA. Colocamos nuevamente el admin o el usuario admin, en este caso que agregamos, colocamos service type y vamos a colocar terminal. Terminal porque estamos configurando la consola, ¿no? Simplemente agregamos el comando kick y salimos de él. El siguiente paso sería agregar una dirección IP al equipo, porque ya agregamos, por ejemplo, el modelo AAA y ya le dimos permisos en un privilegio o un nivel 15 a este usuario. Pero ahora vamos a configurar la dirección IP al equipo para poderlo administrar de manera remota. Esto lo hacemos a través de la VLAN, ¿ok? De una VLAN, de una LAN virtual. Para poder crear una VLAN en un switch, sencillamente colocamos VLAN, por ejemplo, VLAN 100, y voy a colocar, o VLAN 10, voy a colocar entonces interfaz. Después de haber creado la VLAN, colocamos interfaz. Vamos a salir, estaba agregándolo acá. Allí lo podemos agregar, ok, en este modo, incluso estando en el modo de VLAN, podemos agregar el comando interface VLAN if, pero tenemos que escribir el comando nosotros mismos. No vamos a usar, en este caso la tecla tabulador no nos va a funcionar. Diferente de utilizarla pues en el modo, por ejemplo, de configuración, porque si yo coloco aquí interface, le doy tabulador y automáticamente me completa el comando. Entonces colocamos VLAN if. Y en este caso le voy a agregar la dirección IP, por ejemplo la 10.111 y le voy a colocar 24. 24 quiere decir la máscara de su red. Damos enter. Acá para ver me dice VLAN 10, enter. Ahora sí vamos a colocar IP address y ahí vamos a colocar la 10.111 y máscara de su red. Perfecto. Ok. Colocamos entonces interface VLAN if. En este caso colocamos VLAN 10. Acá me equivoqué, ok. Estaba agregando la dirección IP como ID de VLAN. Sencillamente tenemos que colocar interface VLAN if, en este caso para la VLAN 10. Y luego, pues colocamos IP address y agregamos la dirección IP junto con su máscara de su red. Perfecto. Ahora sencillamente vamos a darle configuración de acceso a cada uno de los puertos. Resulta que si estamos trabajando con VLAN, tenemos que darle acceso al puerto a dicha VLAN, ¿ok? Para que trafique dicha VLAN, ¿ok? Porque si no, el puerto no se va a poder quizás conectar a la VLAN correcta. Por ejemplo, vamos a suponer que yo configuro la VLAN 10, pero en el puerto donde me voy a conectar, por ejemplo, acá se lo voy a mostrar mejor en la topología. Vamos a suponer que este equipo se desea conectar o se conectó, Ethernet 1, lo vamos a conectar en el Gigabit 001, ¿verdad? Ok, pero el Gigabit 001 no tiene o no está en la VLAN correcta, es decir, en la VLAN de acceso, es decir, la VLAN que ya hemos creado, que es la VLAN 10, sino que está en la VLAN por defecto, que es la VLAN 1. Si no tenemos un enrutamiento entre VLAN, pues lamentablemente ese host no se va a poder conectar de manera remota al equipo, suponiendo que este equipo sea el equipo del administrador. A veces esto tiene muchas seguridades, ¿ok? El administrador puede acceder desde cualquier equipo como tal a configurar ese switch. Sin embargo, lo pueden hacer desde cualquier puerto, un caso, pero necesitaría los credenciales del administrador. Bien, vamos a colocar la interfaz Gigabit Ethernet 0/0/1. Enter. Colocamos port type y colocamos access. Port line type access. Colocamos port default VLAN 10. Es la VLAN 10 a la que estamos agregando el puerto. Simplemente salimos. Listo. Ya ese puerto ya tiene acceso a la VLAN 10. Vamos a encender este equipo para probar obviamente la conectividad. Vamos a ingresar aquí. Vamos a agregarle una dirección IP dentro de la VLAN 10, obviamente, que sería la 10.1.1.3, por ejemplo. Máscara 255.255.255.255.0 y el gateway sería el 10.1.1.1. Bien, aplicamos. Ahora sí vamos a verificar y vamos a enviar un ping a la 10.1.1.1 y ahí pueden ver que está respondiendo de manera correcta. Perfecto. Y ya la computadora está conectada bien al equipo. Ahora nos toca configurar el acceso remoto y esto lo podemos hacer a través de Telnet o a través de SSH. En este caso vamos a configurar el día de hoy Telnet. ¿Sí? Colocamos acá Telnet y colocamos Server Enable. ¿Sí? Ahora vamos a colocar User Interface BTY 04, es decir, de 0 a 4 conexiones simultáneas.
Podemos configurar de 0 a 15 también. Colocamos user. Vamos a darle privilegios de nivel 15 también. Perfecto, porque estamos configurando el mismo usuario. Colocamos Authentication Mode y colocamos AAA. O sea, que utilice el modelo AAA para hacer la autenticación. Salimos de acá. Configuramos el modelo AAA. Y configuramos el local user. Vamos a agregar el usuario admin777. Y colocamos en este caso el password zipper. Y voy a colocar entonces el mismo password que es Huawei. Perfecto. Colocamos local user. Colocamos admin777. Y colocamos privilegios level 15, colocamos local user, colocamos admin777, colocamos service TIE telnet, ¿ok? E incluso acá podemos agregar varios servicios. Colocar telnet. Aquí podemos colocar varios servicios, podemos colocar hasta SSH, ¿ok? Simplemente vamos a agregar solamente acá telnet y salimos. Listo, ya tenemos todo esto configurado. Esta es la primera configuración típica de un switch Huawei. Ya configuramos la consola, configuramos la interfaz BTY, configuramos una VLAN, le dimos dirección IP administrable al equipo y también configuramos también el nombre del equipo, también la zona horaria. Bueno, esa fue toda la configuración del día de hoy, una configuración típica. Así que nos vemos en el próximo video, donde vamos a estar realizando otras configuraciones típicas de equipos Huawei. Chao.